Voy a invitarte, iglesia, a que abramos nuestra Biblia, por favor, en Mateo 8. Vamos a ver dos historias ahí que nos muestra la Biblia. Si ya lo tienes, si no, nos lo van a mostrar. Mateo 8, Jesús sana a un leproso. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi lecho, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo: a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿De qué hemos estado hablando? ¿De qué estamos? Estamos hablando de la fe. Y Dios nos dijo que en este mundo siempre íbamos a tener aflicción. Y pueden venir tiempos en nuestras vidas donde hay inseguridad, hay temores, hay miedos, hay pruebas. Existen esos momentos. Pero Dios permite todos ellos para que nosotros podamos continuar desarrollando nuestra vida y creciendo a la estatura que Él desea para nuestras vidas. ¿Qué niño podría ser autosuficiente si su papá le hiciera todo? Ninguno. Cada niño tiene que ir aprendiendo a prueba y error qué es lo que es bueno para él, qué debe hacer y qué no debe hacer. Así sucede con nuestro Padre Celestial. Por eso Él permite que vengan las pruebas a nuestra vida. Por eso Él permite que pasemos por quebrantamiento, para nosotros desarrollarnos y progresar en ese proceso de la vida que nos va a llegar a ser como Él. Sin embargo, su amor es perfecto. El amor de Dios, el que nos proporciona, es perfecto. Y Dios nos ha sustentado con la fe para librarnos de las pruebas y las batallas aún en los dilemas. Dios nos ha dado la capacidad también de que nosotros podamos ejercer nuestra propia fe. ¿Debemos hallar fe en algo? Sí. Tenemos que hallar esa fe en el sólido cimiento del amor de Dios, de saber que Dios está ahí con su amor y que es la fe su plan para sustentar nuestra vida y nos la da con esa capacidad y disposición para cumplir en nosotros sus promesas. Algunos no comprendemos la fe y por consiguiente no la aprovechamos al máximo. No nos tomamos de ella, y la fe no es una ilusión, no es magia, porque sucede que si no podemos ver, oler, escuchar, sentir algo, creemos que no es. Y la fe no es eso. La fe está arraigada en principios eternos, que no podemos ver, que no podemos oler, que no podemos tocar, pero que Dios creó desde la eternidad para nosotros. Vamos a ver algunos principios antes de que nosotros veamos la historia de la cual vamos a hablar, en los que Dios quiere que nosotros confiemos. Número 1, tenemos que confiar en Dios y en su disposición que Él está
brindándonos su ayuda, no importando cuán difícil sea la circunstancia. Dios siempre está con su mano extendida brindándonos de su ayuda. Otro principio de valor eterno es obedecer sus mandamientos y vivir como Él desea. Y hacerle ver a Dios que Él puede confiar en nosotros a través de que nosotros obedecemos sus mandamientos. Algo que también nos va a ayudar a sustentar nuestra fe es que tenemos que ser perceptibles a los susurros del Espíritu Santo. Cuando Dios viene y nos habla y nos dice, tú eres mi hijo. Muchas veces en las noches cuando yo oro, yo tomo un tiempo para que el Señor me hable y escuchar esos susurros del Espíritu Santo que van a traer aliento a mi vida. En esta semana Dios me dio la oportunidad, tuve un sueño difícil, un sueño donde me vi en una batalla, un sueño donde tuve que luchar una batalla espiritual dentro de mi sueño. Pero sabes, al final el Señor me dio una palabra poderosa que Él me decía, yo ya derroté a tus enemigos. Dios ya los derrotó. Y eso trajo una convicción a mi espíritu y me llenó de fe, de paz, de tranquilidad, de victoria. Y nosotros tenemos que actuar valientemente hacia esa inspiración del Espíritu Santo cuando viene y nos habla y nos alienta fe y nos da confianza y nos da valor. Tenemos que ser pacientes y comprensivos cuando Dios nos permite que nos esforcemos para que nosotros progresemos y caminemos en la fe, porque las respuestas muchas veces vienen de poco en poco y puede pasar un lapso de largo tiempo donde no vas a recibir una respuesta a tus oraciones, donde no vas a ver que la fe esté actuando, pero Dios siempre está obrando. Debemos centrarnos en la confianza en el que el Señor y en su disposición para responder sus necesidades, nuestras necesidades, y Él va a hacer prosperar nuestra alma. A pesar de la firmeza de nuestra fe, Dios a veces no va a responder como nosotros deseamos, porque su plan, como te dije, sus promesas son eternas y son mejores sus pensamientos, dice la Biblia, que nuestros propios pensamientos. Él te ama y Él me ama de una forma tan profunda que nosotros en nuestro estado terrenal ni siquiera podemos entender la profundidad de su plan. Y si nosotros, muchas veces sí lo conocemos, la eternidad de su plan, pero si nosotros supiéramos sus planes del Señor, no pediríamos nada que fuera contrario a ese plan. Pero a veces somos necios. A veces yo soy necia y pido otras cosas cuando el plan del Señor es tan perfecto que si me detengo a ver lo que Él quiere hacer, no lo puedo concebir muchas veces. Vamos a ver unos pequeños puntos de lo que no es fe y cómo podemos identificar las cosas que no son fe. Y uno de esos puntos es las olas de la duda. ¿Cómo está el mar? ¿Cómo dice la Biblia? Que no vayamos como ¿qué? Como olas de un lado a otro. ¿Y cómo son las olas? Van de abajo y crecen. Y cuando nosotros dudamos, somos como las olas del mar, que podemos empezar con una pequeña duda y esa duda puede crecer. La duda es muy peligrosa, porque ¿sabes qué? Podemos llamar a Dios mentiroso. No lo podemos decir, Dios, tú eres un mentiroso, pero si yo dudo, nuestras acciones demuestran que no le creemos. ¿Qué trae la duda? Trae miedo. Cuando vemos el mar, cuando los discípulos estaban en la barca y el Señor estaba descansando y vieron la tempestad del mar, ¿tuvieron qué? Miedo. ¿Y qué le dijeron? Señor, despiértate porque nos caemos. Y el Señor dormía. Mateo 8:26 les dice el Señor, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? La duda trae miedo, la duda trae discusión. Los discípulos, habla en Mateo 16, 8 y 9, que los discípulos habían cruzado el mar y cuando habían ido al otro lado del mar, habían olvidado traer la comida. Y entonces empezaron a discutir y el Señor les volvió a decir, hombres de poca fe, en Mateo 16, 8 y 9, ¿por qué discutís entre vosotros porque no tenéis pan?
¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? La duda trae discusión, trae temor, trae incapacidad y te paraliza. Mateo 17:20 dice: por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Nos crea incapacidad la duda y nos paraliza. También nos trae preocupaciones. Dice Lucas 12:27 al 29, fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Todo eso trae la duda. ¿Qué nos sigue diciendo lo que no es fe? Las garras de la ansiedad. Puedes venir con ansiedad y podemos decir en este momento, no puedo esperar más, necesito esto, necesito aquello. Y la ansiedad, al contrario de traerte paz, nos causa un desorden emocional, nos causa un temor y una preocupación. Punto número 3, ¿qué más nos trae lo que no es fe? Temor. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Punto número 4, la fe no es apretar un botón y esperar una respuesta. O sea, la fe no es como la sopa Maruchan, no es instantánea. No es a mi voluntad y decir, así Dios, así rápido. Dice, el Señor declaró, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que Dios nos hace entrar en medio de la paciencia. ¿Y cómo podemos aumentar aún nosotros más nuestra fe? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe, ¿por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero ¿sabes qué? Tienes que oír la palabra de Dios con revelación. Tienes que tu espíritu estar abierto y decir, Señor, tu palabra me va a revelar algo que va a sanar mi alma, que me va a infundir fe, que me va a levantar, que me va a hacer confiar más en ti. La fe no está de acuerdo con la mente. La fe no está de acuerdo con la mente. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestro corazón es la puerta de todo nuestro ser y nuestro corazón lo abrimos para entrar, para dejar entrar o salir cosas. Entonces, con el corazón creemos y es contrario a lo que nuestra mente dice. Nosotros no podemos creer con nuestros pensamientos, tenemos que creer con el Espíritu. Tenemos que creer con ese Espíritu que reina en nosotros, que Dios nos ha dado su conexión con Él para que podamos creer de esa forma. Vamos a ver la historia que leímos en Mateo 8. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Esta historia nos habla de un leproso, pero yo quisiera que pensáramos un poquito en el corazón de este leproso. Pues uno era rechazado de la sociedad. Otro, cuando se encontraba con alguien, tenía que gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! No se le podía acercar a la gente. ¿Por qué? Porque pues estaba enfermo. ¿Qué habría en el corazón del leproso? Yo al leer esta historia, yo veo un corazón que anhelaba acercarse a Jesús, pero había sufrido rechazo, había tenido enojo, o había sentido una inconformidad o un coraje de decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Pero cuando Jesús descendió, los milagros de Jesús habían comenzado y mucha gente lo seguía por sus milagros, por la enseñanza. Y dice que aquí vino un leproso y se postró ante él. En el mundo antiguo la lepra era una enfermedad destructiva
y aún lo es en algunas partes del mundo. La OMS relata que ya la lepra sigue existiendo, pero la lepra ya no te mata, porque ya hay medicamentos, hay formas en que se puede curar, pero sí sigue matando gente también, porque es una infección muy fuerte. Entonces, la lepra puede empezar con una pérdida en la sensación de algunas partes del cuerpo y puede atrofiar los nervios y esas señales que el cuerpo envía al cerebro con dolor, pues un leproso ya no las siente. Y entonces se les empezaban a caer las extremidades y ya no, eran insensibles al dolor, ya no sentían ellos dolor. No sabían cuando perdían un dedo, no sabían cuando perdían la pierna, porque pues ya no sentían. Y era una enfermedad que pues podía durar muchísimos años. Según la ley de Moisés, cuando tú te encontrabas con un leproso, pues él tenía que situarse a 2 metros o también si había viento, porque podía llegarle a la otra persona, pues eran 45 metros, o sea que estaba excluido de la sociedad. Y lo peor que podía suceder era que pues tuvieras un contacto con un cadáver muerto de un leproso. Y en el tiempo de Jesús, los rabinos pensaban que era un castigo por algún pecado que ellos habían hecho y ellos no tenían piedad y misericordia con los leprosos. Sin embargo, dice la Biblia que el leproso vino a Jesús a pesar de muchos desánimos. El leproso sabía la condición de su problema, sabía que otras personas ya habían muerto y que no tenían esperanza. Él no tenía a nadie que quisiera o pudiera llevarlo a Jesús y él no tenía un ejemplo previo de que Jesús hubiera sanado a un leproso. Pero ¿qué dice? Vino el leproso y se postró ante él. A pesar de su condición, este hombre lo único que quería era venir y rogarle y postrarse ante él. Y el verbo aquí griego es proskuneo, el mismo que se utiliza con la mujer samaritana, ¿no? Y es una postración de adoración ante un ser divino. Y entonces este hombre, cuando le vio a Jesús, se arrodilló, o como Marta y María, ¿no? La historia, se arrodillaban. Siempre que había gente genuina en su corazón que buscaba a Jesús, venía y se arrodillaba y le adoraba. Uno le adoró honrándole como el único que podía suplir su necesidad. Y su postura era esa. Y adoró también con decirle Señor, reconociéndole que Él era Señor con su humildad. No llegó demandando Señor, como a veces nosotros, ¿no? Señor, es que estoy pasando por esto, Señor. No, Él le dijo, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, si tú lo deseas. Él adoró a Jesús con la confianza de que Jesús podía sanarlo. Jesús podía hacerlo limpio. Dice Spurgeon, aquellos que llaman a Jesús Señor y no lo adoran, están más enfermos de lo que estaba el leproso. Le dijo, Señor, si quieres. El leproso no tenía ninguna duda de que Jesús tenía la capacidad de sanarle. Su única pregunta era si Jesús quería. ¿Por qué? Porque él ya había creído en el poder sanador del Señor. ¿Recuerdan la historia de Eliseo en el segundo libro de Reyes, cuando llegó un comandante del ejército sirio ante el rey Joram y le dijo, rey, tengo lepra? Era un comandante este hombre también, como el centurión que vamos a ver después. Y le dijo, necesito que me sanes de la lepra. Y entonces este rey le dijo, ¿soy yo Dios que mato y doy vida para que me lo envíen a mí y sane a un hombre de la lepra? Ese rey Joram sabía que él no tenía la capacidad de sanarle. Pero en ese tiempo también había un profeta que Dios había levantado, que era Eliseo, y fue el que vino delante de él y que le dijo que fuera al río y se mojara 7 veces y el Señor lo limpiaría. Y este hombre no llegó ante Jesús con la misma condición. Él sí sabía que él sí podía sanarlo de la lepra.
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso buscó más que sanidad, él quería limpieza, no solo de su lepra, sino también de lo que estaba pasando en su vida. Muchas veces en los evangelios vemos que Jesús sanaba, que Dios traía salvación, pero Dios traía también sanidad. Y de hecho la palabra salvación en parte significa eso, sanidad. Pero a mí lo que me encanta de los evangelios es esta parte cuando Jesús se encuentra con la gente y dice que el Señor veía a las multitudes y ¿qué? Tenía compasión de ellas. Algo que yo aprendí cuando entré al Ministerio de Liberación, Dios me dio esa palabra y Dios me dijo, tú tienes que ser como yo cuando yo veía a las multitudes, tú tienes que tener compasión de tu hermano, porque a veces soy durita, ¿no? Entonces me dijo el Señor, tú tienes que tener la compasión que yo tenía y tú tienes que tratar a tu hermano con la misma compasión que yo veía a las multitudes y tenía misericordia de ellas. Y venía ¿qué? Y las sanaba, y venía y las ministraba, y venía y oraba por ellos. Y Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió y al instante este hombre quedó limpio. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Cómo un judío podía venir y tocar a esta persona inmunda? Pero Jesús siempre sabía cómo llegarle a las personas para sanarles. Él sabía que él tenía que tocar a esa persona porque había sido rechazada de la sociedad y seguramente no había sido tocada por mucho tiempo. Entonces Jesús dice, le tocó. Este fue un toque compasivo de Jesús. La idea que el leproso mantuviera distancia era que tuviera más distancia de Jesús, pero él extendió su mano y lo tocó. Estaba en contra de las leyes de Levítico y de las leyes judías que él hiciera esto, pero él ya no era un leproso al momento que lo había sanado. Él ahora había sido limpio. Él ahora había sido limpio. Y la misma historia en Marcos 1:41 me gusta, que es lo que te estaba comentando, Ando. Dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Marcos lo dice de esta forma, Jesús teniendo misericordia. Tenemos que ser una iglesia misericordiosa, hermano. Tengo que ser yo una persona misericordiosa para tocar al enfermo, para tocar al desvalido, para tocar a todo el que entre y hacer misericordia con él. La afirmación de Jesús, quiero, simplemente respondió la pregunta del hombre. Pero Dios todavía está dispuesto a sanar. Dios todavía está dispuesto a sanarnos de nuestra lepra. Porque algo que dice que te di de los detalles de la lepra es que te causa ¿qué? Insensibilidad. Y Dios también me ha ido sanando de esa lepra, de esa insensibilidad que yo tenía hacia la gente. Y Dios quiere seguir sanando en este tiempo. ¿Cómo sabemos que Dios sigue estando dispuesto a sanarnos? Cuando el apóstol Pablo le dijo al Señor, quítame este aguijón de mi carne, ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. O sea, le dijo, no te voy a sanar. Le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero fue algo específico, ¿no? Que el Señor le dijo, pues síguete bastando de mi gracia hasta que seas sano. No le dijo el Señor, pues ya te voy a sanar. Pero Dios puede permitir la enfermedad con ciertos propósitos, pero Dios quiere a través de nuestra fe seguirnos sanando. Y al instante su lepra desapareció. La vida del ex leproso fue cambiada para siempre. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues sabes que no le vayas a decir a nadie. Nada más ve con el sacerdote, porque según la ley mosaica decía que se tenían que hacer sacrificios y se tenían que hacer ciertas cosas, presentar ciertas ofrendas cuando alguien había sido sanado de la lepra. Entonces, Jesús lo mandó con el sacerdote porque el sacerdote tenía que verificar que él había sido sano. Pero ¿qué hizo este hombre? Hizo todo lo contrario.
Fue y le dijo a la gente quién lo había sanado. Vamos a ver la segunda historia del centurión, este hombre romano que viene a Jesús y era un gentil. El otro era un leproso y este era un gentil. Y algo que yo entendí al leer estos pasajes es que Jesús no etiquetaba a la gente. A Jesús no le importaba si era leproso, si era prostituta, si era lo que fuera. Jesús no les ponía una etiqueta, pero no los dejaba igual. Jesús los transformaba, Jesús cambiaba sus vidas y Jesús les daba un nuevo motivo para seguir. Y eso me impresionó cuando yo entendí esto. Ahora viene un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y aquí la figura del centurión es una figura de un intercesor. Un intercesor que está poniéndose en la brecha por su discípulo, por su soldado. Y a veces en las oraciones de fe tenemos que hacer eso también. Ponernos en la brecha, en medio, por alguien más, por alguien que está en necesidad. Tal vez yo no tengo la necesidad de tener más fe, pero siempre tenemos que buscarla. Pero a lo mejor hay alguien que sí. Y sabes, tú puedes infundir a otra persona de tu fe, animarle, bendecirle. Yo luego les digo, yo no te puedo decir lo que Dios puede hacer por ti, porque tú tienes que vivirlo. Pero sí puedo ayudarte a infundirte fe a través de los procesos que Dios nos ha llevado a vivir en nuestra vida. Y vino el centurión, obviamente era un gentil, porque era un oficial del ejército romano, y la mayoría de los judíos bajo esta ocupación sentían una razón para odiar al centurión. Sin embargo, él vino al maestro judío en su ayuda. Él no vino por una razón egoísta, sino había venido por su criado, como habíamos dicho. El centurión tenía una actitud inusual hacia su esclavo, porque ellos como capitanes, si alguien estaba enfermo, podían venir y decir, pues lo voy a matar. Eso es lo más fácil que ellos podían hacer. Les estaba permitido hacer eso. Pero este centurión estaba haciendo algo inusual, algo que no era lo que normalmente se hacía, venir y pedirle ayuda a Jesús. El entendimiento del centurión, vamos a ver qué dice. Y Jesús le dijo: yo iré y sanaré, y lo sanaré. Y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y dice el Señor: yo iré y lo sanaré. Y era, como los comentábamos, contrario a la costumbre judía que un judío entrara, que Jesús pudiera entrar a la casa de un gentil. Sí, y podría actuar en contra de la ley, pero él le decía: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di tu palabra. Solamente di tu palabra y mi siervo será sano. Y este era un hombre que no estaba centrado en él, porque él le decía a Jesús: no vayas, tan solo con el poder de lo que tú hables, este hombre va a ser sano. Y el centurión entendió que el poder de sanación de Jesús no era algo de magia, o no era algo que pudiera ser irreal. ¿Por qué? Porque dice que él era un hombre bajo autoridad y que cuando él le decía a un siervo: ve, él iba. Y cuando él le decía a otro siervo: haz, él hacía. Entonces él sabía la autoridad espiritual que Jesús tenía, que con solo el poder de su palabra ese hombre iba a ser sano. Él reconocía esa autoridad, sabía quién era Jesús, sabía que con el poder de su boca, de sus labios, él lo iba a hacer. Y mostró gran fe en la palabra de Jesús.
Este hombre mostró una fe impresionante al solo decir, Señor, hazlo y dilo y será hecho. Y yo obedeceré. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y el centurión pues sabía de la cadena de mando, ¿no? Que cuando uno ordena, alguien tiene que obedecer. Y cuando nosotros oramos delante de Dios, hay una frase que a mí me encanta. Cuando yo estuve un tiempo en un ministerio de intercesión, orábamos y decíamos, con mi voz puedo mover los cielos hoy. Con la voz de mi oración, yo puedo, el Señor puede inclinar su oído a mi petición y podemos mover los cielos, podemos mover su corazón. Nuestras oraciones mueven el corazón de Dios impresionantemente. Porque tenemos un Dios que dice, extiende su mano derecha. Me encanta cuando dice la Biblia que Dios extiende su mano derecha de poder para nuestro favor. Al oírlo Jesús se maravilló. A mí me impresionó esta palabra, que Jesús se haya maravillado de la fe del centurión. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Y qué dice? Que Jesús se maravilló. El entendimiento que Jesús vio en este hombre al reconocer su autoridad espiritual, lo maravilló. Así se tiene que sentir el Señor de nosotros. Así se tiene que sentir el Señor cuando nosotros venimos y oramos con fe. De reconocer esa autoridad. Me encanta venir los lunes a la oración, ¿verdad? Porque somos aguerridos. Lo creemos. Al menos yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que cuando vienen los lunes y oras, aquí estamos intercediendo, nos postramos, le adoramos y reconocemos quién es Él? Me encantan los salmos cuando dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Levántese Dios y sean esparcidos tus problemas. Exáltalo a Dios, levántalo a Él y todo lo que esté sucediendo a tu alrededor se va a esparcir. Dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús consideró la fe de este centurión gentil un símbolo vivo de la opresión judía y pensó que no había ninguna fe mayor que él podía haber visto en Israel. Vamos a ver unos pequeños puntos. Me queda poco tiempo, pero sí, los damos. Dios utiliza tu fe para moldear tu carácter. A través de estas historias, Dios utilizó la fe de la gente para moldear su carácter. El carácter es la manifestación de lo que yo voy a llegar a ser. Un carácter firme, ¿sabes de qué es la consecuencia? De obedecer a Dios. Un carácter firme es consecuencia de que yo he guardado mi corazón en obediencia a Dios. Porque como dicen, muchas veces somos lo que pensamos y lo que hacemos determina también lo que pensamos. Entonces, si yo he guardado mi corazón en obediencia a Dios, yo voy a tener un carácter firme. El carácter se teje pacientemente. Yo nunca aprendí a tejer porque soy zurda y nunca pudieron enseñarme, pero lo único que aprendí a hacer es un nudo y cadenitas, ¿no? Pero cuando comenzamos a tejer las mujeres, se va haciendo poquito a poquito, ¿no? Hasta que haces una chambrita, hasta que haces unos calcetines, hasta que haces cosas. El carácter se teje pacientemente con la obediencia. Tienes que ser paciente para que Dios forje un carácter de fe en ti.
Tienes que ser una mujer y un hombre paciente a esperar los tiempos del Señor. Porque ¿qué dicen los salmos? Dice, en tus manos están mis tiempos. En tus manos tú tienes las respuestas a mi vida. En tus manos está la dirección de mi vida, de lo que yo voy a hacer, de lo que yo voy a pasar, de lo que yo ya pasé y de lo que vendrá. Porque en tus manos están mis tiempos. El fundamento de carácter es la integridad. Un carácter digno fortalecerá tu capacidad para responder con obediencia a la guía del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir en integridad, porque a través de eso Dios va a aumentar nuestra fe. Va a poner fundamento de integridad sobre nuestras vidas para ir avanzando hacia eso que llamamos fe. El plan de Dios es maravilloso. El ejercicio de la fe edifica el carácter. El carácter fortalecido aumenta la capacidad para ejercer la fe. Otra vez, el carácter fortalecido aumenta tu capacidad para ejercer la fe. Tal vez tú no te veas como Dios ya te vio, pero ¿qué dice? Que somos preciosos ante sus ojos. Yo estoy en un proceso, igual que el pastor, de bajar de peso. Ahí la llevamos. Ha costado mucha resistencia a comer lo que no quiero. Ha costado semana y media de que empecé a hacer ejercicio. Ya aún no me veo delgada. Tengo una entrenadora bien aguerrida que me trae ahí. No me deja. Dios me la puso ahí al lado. Y aún no me veo como yo creo que me voy a ver. Pero Dios ya me vio. Pero en fe lo creo. En fe ya me vi. Así Dios te ve. No ha terminado la obra en tu vida. No ha terminado la obra en mi vida. Pero Él ya me vio. Porque dice que Él me entretejió en el vientre de mi madre. Desde la fundación del mundo, Él me entretejió, me formó, me miró, me pensó, te miró, te pensó, te creó, te dio propósito, te trajo aquí, te sanó, te restauró, te levantó, te hace pasar por pruebas. Pero el Señor te trajo aquí para liberarte, para sanarte. Él ya te pensó, Él ya te vio como tú no te has visto. La fe es un músculo a desarrollar, como la oración. Es de constancia, es de que te tienes que poner ahí. ¡Ay, Dios! La fe te va a doler. No quiero decirte que el que tú crezcas en fe va a ser fácil. Te va a costar y te va a doler desarrollar ese músculo, levantar esa pesa de fe para desarrollarte. Muchas veces dicen que recibimos lo que hemos pagado. Y también muchas veces Dios nos recompensa con lo que le hemos pagado en obediencia. Nuestra fe en Jesucristo y las verdades que nosotros hemos tomado de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? A mí en este tiempo yo he tomado la Biblia literal. Y si el Señor dice que va a hacer, Él lo está haciendo. Y si el Señor dice que aunque vengan un ejército y que estos confían en carros y aquellos en caballos, y yo confío en Él, de verdad que ha sido un tiempo para que yo tome literal cada palabra del Señor, porque eso me ha fortalecido. No importa lo que ocurra, no importa cuán confundido estés tú, cuán confundido esté el mundo, tú siempre puedes contar con el poder sustentador de la fe, que eso nunca cambiará. El amor de tu Padre Celestial nunca cambiará. Y tienes que tener esa convicción que el amor que Dios tiene por ti es apasionado, que el amor que Dios tiene por ti es inmenso, y que no debes preocuparte por las cosas que no tienes control, porque hay muchísimas cosas que no podemos tener control, ni en nuestras vidas ni en las circunstancias. Entonces no te preocupes, ocúpate en el Señor.
Tu Padre Celestial te ama, cualquiera que sean tus circunstancias. No importa cuáles sean tus pruebas, tus tentaciones, tus tribulaciones, esa certeza de su amor nunca va a cambiar. Esa certeza de que Él siempre va a estar contigo, que dijo todos los días de tu vida, eso nunca va a cambiar. Ya. Que el Señor te aumente con fe. Que el Señor, aunque te haga pasar la prueba, la pases victorioso. Que aunque no tengas pruebas, Dios te aumente tu fe. Y que el Señor esté con nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias, Señor. Porque tu victoria pagada en la cruz, Señor, nos ha dado vida. Señor, tú dices que te agradas, Señor, de lo que hacemos para ti. Señor, yo te pido que traigas convicción a mis hermanos de obediencia. Señor, que tengan un corazón dispuesto a amarte, Señor, a adorarte, a rendir sus vidas a ti, Señor. Que tú incrementes nuestras fe, Señor. ¿Y cómo las vas a incrementar, Padre? A través de las pruebas, Señor. Pero que las pruebas sean una leve tribulación, Señor, como decía el apóstol Pablo. Que no sea nada, Señor. Que sean polvo, Señor. Que se disipa, Señor. Y que nos hace crecer en ese proceso para verte a ti, Padre. Yo te doy gracias por el cuerpo de Cristo, Señor, que me ha fortalecido. Yo te doy gracias, Señor, porque el cuerpo de Cristo, Señor, se va a fortalecer unos a nosotros, Padre, en oración, Señor. Que vamos a levantar oraciones, Señor, intercesoras por nuestros hermanos, Señor, en fe, en agradecimiento, en perdón y en humillación a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por lo que estás haciendo aquí. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.